les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 19 de febrero, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Reciban un afectuoso saludo. Agradecemos a cada uno sus comentarios, el hecho de que nos escriban. Es de mucho aliento para nosotros, nos fortalece y también nos ayuda a identificarlos, nos ayuda a ir viendo quiénes son cada uno de ustedes por nombre, pero los vamos ubicando. Agradecemos a cada uno, les invitamos a que puedan seguir escribiéndonos en la caja de comentarios. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a ir contestando a cada uno de sus escritos, vamos a ir orando por ustedes, seguiremos orando por ustedes, y también les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más y más personas. Y pues les mandamos un afectuoso saludo, que el Señor les bendiga donde ustedes nos estén escuchando, aquí en México, en Ecuador, en Colombia, en Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Honduras, en Estados Unidos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en cada uno de esos países. El estudio de hoy lleva por título Un ejemplo de amor, estando en Juan 13, 31 al 38. Entonces, y así es la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. No me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Un ejemplo de amor. El día de hoy nos encontramos con este pasaje que podemos referir de manera muy concisa a que Cristo es el ejemplo del amor verdadero. Y es que el amor verdadero, de acuerdo al contexto griego, es una palabra ágape. Y esa palabra ágape es un amor sacrificial, es un amor que entrega todo, es un amor que proviene de Dios. Entonces, Jesús, que es uno con el Padre, que lo que Dios le enseñó, nos ha enseñado, enseñó a sus discípulos y nos enseña a través de su palabra. Bueno, de esa misma manera, ese amor que sacrifica y que entrega todo, nos lleva a que nosotros podamos aplicarlo. Y Jesús es un ejemplo de vida, es un ejemplo de fe, es un ejemplo para que podamos llegar al Padre. Es el camino, vaya, es la salvación misma, es la redención en persona, es el camino verdadero para llegar a Dios. Y vamos a ver 3 puntos, siendo el primero un ejemplo de amor, uno, que glorifica a Dios. Algo que Jesús hace con sus discípulos, obviamente después de que Judas se va, es que empieza a enfatizar el propósito de su obra redentora. El próximo suceso a ser desarrollado es su sacrificio, su entrega. Y obviamente la cruz definitivamente iba a ser la humillación, sí, una obra humillante y degradante. ¿Por qué? Porque era el peor castigo que el Imperio Romano que él tenía en ese momento. Era una vergüenza, era lo peor. Pero sí, la cruz era humillación, pero también era la obra máxima de amor que desborda gracia, en el cual Jesús estaba mostrando su obediencia al Padre. Y es que nos dice el verso 31, dice que Jesús les comentó: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, o sea, ahora es glorificado Jesús, y también Dios es glorificado. Y es que vemos que la cruz fue una obediencia de Jesús hacia Dios, fue fidelidad al Padre, quien obviamente Jesús obedeció, y en esa obediencia glorificó a Dios, y en esa obediencia perfecta nos da restauración. Entonces, en este momento, cuando nos dice haber glorificado el Hijo del Hombre, es que el plan perfecto de Dios se está llevando a cabo, y eso va a desembocar en que Dios va a ser glorificado. Dice el verso 32, si Dios es glorificado en él,
o sea, en Jesús, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Lo que nos está diciendo acá es que la sumisión de Jesús glorifica a Dios, o sea, que lo pone por sobre todas las cosas. Entonces, Dios de esa misma manera glorifica a Jesús. ¿Y cómo lo hace? En su resurrección. Recordemos lo que dice Filipenses. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios para gloria de Dios. Entonces, Jesús les está diciendo, este proceso va a ser doloroso, ese proceso va a implicar separación, pero ese proceso va a llevar a que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso también les dice, va a implicar que debo de separarme de ustedes. Les dice el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y es que les está diciendo, obviamente, que se iba a ir a la diestra del Padre, pero esa separación obviamente iba a implicar que ya no los iba a volver a ver. Pero le dice acá, les voy a decir lo mismo que les dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no podéis ir. Pero aquí dejó el momento de que Jesús se cita a sí mismo, dejó ahí esa cita. No continuó con lo que dice, porque ¿qué es lo que le dijo Jesús a los judíos? Porque ustedes no me van a poder seguir porque ustedes van a morir en sus pecados. Jesús les da la esperanza más adelante a sus discípulos que ellos podrían seguir, pero en este momento le está diciendo que lo más importante es la gloria a Dios. Entonces el ejemplo de amor de amor y sacrificio es que aquel que glorifica a Dios y es aquel que nos muestra su bondad, su misericordia, su perfección y su soberanía. De manera que su ejemplo de amor es aquel que glorifica a Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer con nuestra muestra de amor? Que debe de buscar cómo glorificar a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, un ejemplo de amor, que se practica todos los días. Un ejemplo de amor que se practica todos los días. Y es que esta nueva ordenanza de Jesús mostraba el amor que conocían en un nivel diferente. Nos dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Le está diciendo, ok, ellos ya conocían el amor del Antiguo Testamento, pero aquí le está diciendo que el amor iba a ser llevado a un nivel más alto, a un nivel diferente. Y no que el amor tenga diferentes estaturas y que tú estás en el nivel 5 de amor, entonces te falta y debes de escalar a llegar al nivel 10. No, nada de eso. Sino que ellos conocían un amor de sí amar a su prójimo. Pero obviamente su prójimo no era su enemigo. Entonces era amarse a sí mismos, amar a Dios, su prójimo y fin de la historia. Jesús les vino a enseñar algo total y completamente diferente. Efesios 5:2 nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y cómo debemos andar? En amor como Cristo se entregó a sí mismo. Entonces dice, en eso seremos conocidos los hijos de Dios, que haciendo evidente el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer evidente? O sea, ¿de qué forma vamos a hacer evidente el amor de Dios? Y bueno, dividí este punto en incisos y el primer inciso es amando a Dios. Vamos a hacer evidente el amor, vamos a practicar todos los días el amor como amando a Dios. Nos dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios con absolutamente todo lo que nosotros somos. Entregarle todo lo que somos a Dios. Y eso implica nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros nos desarrollamos, todos los días debemos entregárselo a Dios, amándolo verdaderamente. ¿Y cómo es? Siguiendo lo que Él nos ha mandado. El siguiente inciso es amando al prójimo. Nos dice igual, Marcos 12:31. Nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estas. Entonces, amar al prójimo
es parte ¿de qué? De mostrar y evidenciar el amor del que Jesús está hablando aquí, de que por el cual nosotros seremos conocidos. También para reforzar, Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir que amamos a Dios mientras odiamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, si no, estaremos incurriendo en una falta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestro prójimo. Obviamente, esto empieza desde una concepción, desde la base que es Dios mismo y va desencadenando a el prójimo también. Entonces, también es amando a Dios, segundo inciso, amando al prójimo, tercer inciso, reconociendo su soberanía. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor es de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Eso es reconocer su soberanía. También dice el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, un amor que se practica todos los días se manifiesta en qué? Amando a Dios, amando al prójimo, reconociendo también su soberanía, pero también amando a nuestros enemigos, que quizás es lo más complicado para cada uno de nosotros, el amar a nuestros enemigos, porque prácticamente ellos son quienes nos hacen enojar, con quienes tenemos diferencias, con quienes tenemos rencillas, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos ama a amar a nuestros enemigos. Nos dice Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, pero bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No se trata de llevarnos bien, sino de orar por ellos, amarlos como Dios nos ama a nosotros. Y eso lleva al siguiente inciso, y el cual es perdonando las ofensas. Y creo que el amar a nuestros enemigos y perdonar las ofensas es de lo más complicado para nosotros, porque somos personas tan orgullosas y que decimos, a mí no me hacen eso, yo no perdono eso, yo soy de corazón de piedra, yo soy de tal apellido. Y no, Dios nos lleva, es por eso que es un amor que se lleva a otro nivel. No amar a los que nos hacen bien solamente, sino amar a aquellos que incluso nos hacen mal. Efesios 4:32 nos dicen, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros hemos recibido perdón, ¿por qué negar el perdón a otros? Y es que eso también, cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De manera que el amor es una conducta y una marca indeleble dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. En esto debemos de ser nosotros conocidos. Un amor, un ejemplo de amor que se practica todos los días, pero que es entendido con la base misma del evangelio, que se aprende a través del ejemplo de Jesús, pero que también nosotros lo debemos de llevar a la práctica por más que nos cueste todos los días. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un ejemplo de amor, 3, que nos lleva a ser cuidadosos. Nos dice el verso 36, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Los discípulos aún no comprendían lo que sucedía, es por eso que Pedro le plantea esta interrogante, pero Jesús obviamente les da esperanza que donde Él va a estar, que es la presencia de Dios, sus discípulos estarán con Él. Nos dice el verso 37. El verso 36, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, le está diciendo, ustedes no me van a poder seguir ahora, pero van a llegar conmigo. Y más adelante les dice, me voy, pero les voy a preparar un lugar para que ustedes estén ahí conmigo. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Por qué se llama que este ejemplo de amor nos lleva a ser cuidadosos, a tener cuidado todos los días? Porque solemos sobreestimarnos, solemos enfocarnos en nosotros y que podemos lograr absolutamente todo mediante nuestras fuerzas. Pedro le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y es que ese es nuestro mayor defecto, que
Pensamos que se trata de buenas intenciones, pero no se trata de buenas intenciones, sino que se trata de obediencia y amor a Dios. Dice el verso 38 que Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Nos dice Primera de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme mire que no caiga. Si decimos que amamos a Dios, debemos de ¿qué? Amar a nuestro prójimo, debemos de obedecer lo que Él nos manda, pero debemos de ¿qué? También ser cuidadosos. Somos salvos en Cristo, en su ejemplo de amor nos esforzamos. ¿Qué debemos de hacer? Seguirle de corazón, convicción y obediencia, dando gloria a su nombre todos los días. De manera que un ejemplo de amor, el cual es Cristo, glorifica a Dios. Un ejemplo de amor es aquel que se practica todos los días, pero un ejemplo de amor es también que nos lleva a ser cuidadosos, pero también enfocarnos en Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.